En esta entrega de Política Actual con Vianney Marcelino, nos place conversar con un periodista que ejerce la comunicación cada día, pero miren, de una manera especial, porque madrugar todos los días para trasladarse a una importante emisora y desde allí informar, mantener al tanto a la población de todo lo que acontece tanto en el plano nacional como en el extranjero, eso no es fácil. Y él se ha dedicado a esto desde el programa El Sol de la Mañana, en su horario de 5 a 7 de la mañana. O sea, que para estar allí, el hombre tiene que levantarse bastante temprano y esto representa un tremendo sacrificio y la verdad que es un placer tenerlo aquí a mi gran amigo Luis Ramírez. Bueno, el placer es nuestro siempre. Mira, Luis Ramírez, tú hay una cosa Te dio que trabajo, Vianney, admítelo. yo no te envidio. Traerte, claro que sí. Te dio trabajo. Luis, Te dio trabajo. yo no te envidio tu trabajo porque es que tú, el hecho de estar a las 5 de la mañana de lunes a viernes en el Sol de la Mañana, significa que tú tienes que estar levantado a las 4. Exactamente. Ya a las 4 tú tienes que estar bañándote para... Exactamente. Y llegar temprano a la emisora para orientarte y estar preparado. Porque tú no puedes arrancar a las 5 de la mañana con tu cabeza vacía. Con el gran dilema de que con la dinámica de hoy, al ritmo que giran las noticias y los cambios en el mundo, con esa dinámica, me obliga también a dormirme tarde. Porque antes se resolvía fácil. Tú te levantabas a las 4 de la mañana para un programa, te dormías a las 7 o a las 8. Pero resulta que hoy, con la dinámica de cambio que se vive minuto a minuto en la información, si tú te acuestas a las 9 o a las 10 de la noche para levantarte a informar o a hacer análisis sobre aspectos mundiales, incluso locales, fácilmente está desactualizado. Porque acuérdate que nosotros, cuando nosotros nos levantamos, ya el mundo está viviendo en Europa 8 horas por adelantado. Y ya en Japón y Medio Oriente ya es de noche. O sea que tú tienes que levantarte, acostarte además tarde para poder estar documentado de todo lo demás. Luis, tú te has especializado en lo que es el análisis político. Porque yo sé que te gusta la política. En múltiples ocasiones, en peñas y en encuentros nuestros, tú afinas muy bien en cuanto a lo esencial de los temas políticos, sobre todo de la República Dominicana. Vamos a hablar de política. Eso es lo que a ti te gusta. Eso es lo que hace. Bueno, al final, uno lo que es un analista del contexto social, y el contexto social necesariamente siempre está vinculado al elemento político. Tú sabes una cosa, Luis, mira. El presidente Abinader recientemente dio unas explicaciones relacionadas con el contexto actual de la situación bélica en el Medio Oriente, Estados Unidos, Israel e Irán. Ahora, ¿qué te parecieron esas declaraciones? Presidente, algunos líderes políticos de la oposición lo tildaron como excusas. Otros dijeron que el presidente no debió de oponerse a eso. Pero tú, desde tu perspectiva, como analista político, ¿qué te pareció eso que el presidente dijo? Incluso hizo algunas advertencias al pueblo dominicano sobre los sacrificios que se pudieran asumir con el tema de la inflación que pudiera generar en algunos segmentos esta situación del conflicto bélico. Mira, yo en una ocasión me referí a una posición contraria a lo racional de un hecho político, y Andrés Oppenheimer me dijo, no coja úlcera con eso, que las cosas de lo político va a ser siempre la misma. Para la oposición, todo lo que haga el oficialismo va a estar mal. Mira, desde todos los linderos de la oposición se estuvo pidiendo que el presidente debía plantear cuál era el plan. Incluso querían que lo hicieran desde que sonó la primera bomba en Irak. ¿Cuál era el plan? Y resulta que cuando el presidente plantea un plan, entonces dicen que ese no es el plan. Si tú lo analizas,
si tú lo analizas, en el contexto político siempre es el mismo aspecto. Yo lo que siempre he creído es que en política la oposición, su papel es de oposición. Entonces, pero hay hechos y circunstancias que invitan y obligan a que ese ejercicio de oposición deba ser racional y deba ser responsable. Esta es una coyuntura como esa. Y yo pienso que desgraciadamente, y siempre insisto en eso, en este país la ciudadanía, todos los ciudadanos hemos avanzado, hemos madurado y hemos crecido. Sin embargo, el segmento político no lo hace. Sigue teniendo un comportamiento del pasado. Hoy, en la coyuntura que estamos, no es para un planteamiento populista desde la oposición. Es para hacer planteamientos concretos, planteamientos sólidos, viables y decirle al gobierno, estamos aquí para que salgamos de la mejor manera de este proceso. Entonces tú entiendes que la oposición solo sabe criticar y no sabe expresar y sobre todo no sabe buscar soluciones a los problemas. ¿Qué es lo que saben hacer? Solo criticar es entendible, sin buscar soluciones. Es entendible que lo de la oposición sea criticar. Eso es entendible. Ahora, el problema de la oposición, sobre todo en este país, es la falta de entendimiento de los tiempos. O sea, entendimiento de tiempo y espacio. Mi ejercicio en la política como opositor es criticar, es denostar. Ahora, hay circunstancias, como es este hecho, en donde eso se pone de lado y tú dejas de hacer argumentaciones populistas y haces argumentaciones más responsables. Por ponerte un ejemplo, yo he escuchado a gente decir de la oposición que en ese discurso y en esa propuesta que el presidente no hizo ningún planteamiento en donde estuviera considerando de ninguna forma los aspectos que tienen que ver con sacrificio del gobierno. Y yo te pregunto, Vianey, y le pregunto a cualquiera de los políticos, ¿qué es sacrificio del gobierno? ¿En qué se traduce el sacrificio que hace un gobierno? Se traduce en sacrificar al ciudadano. Porque hay forma de un gobierno hacer sacrificio sin que eso sea un reflejo para el ciudadano. No, porque el gobierno no maneja nada. ¿Qué es el sacrificio? Constrúyeme una escuela este año. Bueno, ¿qué es el sacrificio? Dale menos, elimínale el desayuno a los niños que van al sistema escolar. No. Dale menos aspirina, al que le tocan 3, dale 1. Entonces, cuando a mí me habla de la oposición de hacer sacrificio, no, que no planteó ningún sacrificio. No me vengan a hablar a mí el populismo y el sofisma de que el sacrificio de los funcionarios que gastan mucho. Un funcionario se puede comer lo que sea en un restaurante y eso no representa nada en el contexto social y económico de un país. Para que estemos claros. No con eso quiero decir que un funcionario deba dilapidar, ojo. Pero ese populismo, los funcionarios dilapidan, es un disparate. Oye lo que dice una persona, por ejemplo. La eliminación del barrilito. Que la eliminación del barrilito. Hay muchos que están pidiendo la eliminación del barrilito. Es un populismo, te voy a decir por qué. Porque un ejercicio serio y un ejercicio responsable de un plan de austeridad debe ser integral. Entonces tú no puedes decir, no, que corten el bono luz, que están gastando mucho en la luz. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más apagones a la gente para ustedes tener caldo de cultivo? Porque ese es el planteamiento que tú estás haciendo. No que con el gasto eléctrico, que para reducir el gasto eléctrico, o aumento la factura, o doy más apagones. Entonces, eso es lo que tú le estás diciendo al gobierno que haga. ¿A quién se transfiere ese sacrificio? Al pueblo. Al pueblo. Mira, Luis. ¿Entiendes? Y escúchame, para concluir la idea en ese contexto del barrilito. Entonces, tú planteas el barrilito, pero, perdóname, pero los incentivos fiscales son 322,000 veces más que el barrilito. Entonces, ¿por qué tú no planteas una reducción de los incentivos fiscales? Porque Puerco no se raca en Javilla. Claro. A donde los que reciben eso es que los políticos van a buscar financiamiento. Entonces, no están haciendo un ejercicio responsable.
Y cuando uno dice esto, parece que uno lo que está haciendo es defendiendo el gobierno. No, yo estoy haciendo un ejercicio responsable de lo que debe hacer la oposición. Luis, el panorama político actual, vamos a comenzar con el PLD. Mira, ¿qué está pasando en el PLD? Bueno, ellos hicieron una reunión recientemente que acordaron que para este año tendrían que tener un candidato único. Muy bien. Ahí hay una situación dentro de ese partido que muchos entienden Un precandidato único. Sí, que quieren imponer a Gonzalo Castillo. Otros entienden que Gonzalo no ha trabajado para eso, que debe de ser el candidato Francisco Javier García. Hay otros que entienden que es Abel Martínez, porque tiene la preferencia en las encuestas, aunque Abel está como de lejitos. Entonces, ¿cómo tú ves ese partido? Y si el mismo, esa organización pudiera levantarse del pírrico 10% que obtuvo en las pasadas elecciones. Mira, en política hay unos hechos fácticos que no son necesariamente los hechos reales. Un partido te puede sacar el 10% en un proceso coyuntural y circunstancial y esa no ser su realidad más adelante. No sé si tú me entiendes. Puede haber sacado el 10%, pero sin embargo, fíjate que el PLD te aparece en todas las encuestas con un 16 y un 17. O sea que ha subido. Las encuestas en forma. O sea, que ha subido. No, ni siquiera, por lo que te digo. Yo no te voy a decir. Ha subido porque si usted saca un 10. Está bien, y marca pero un 10, por eso te 15, dije, 16, pero por eso te dije que en política se dan hechos fáticos que no necesariamente corresponden con la realidad de una organización. Una organización por un momento coyuntural de cualquier causa puede sacarte una votación que no es la realidad de su matrícula o de su simpatía. Pero bueno, los hechos puntuales son lo que marcan las estadísticas electorales, eso no lo voy a discutir. Ahora, en el contexto de una organización lo que tiene que evaluar siempre es con quién yo voy a lograr mi propósito. Mi propósito que es o ganar o sacar la mayor ventaja posible o tener el mayor éxito electoral. Entonces, cuando tú evalúas eso, tienes que poner de lado esos aspectos, de si fulano no ha trabajado, de si fulano se lo ganó más, de si fulano se ha fajado. Tú tienes que coger y decir, ¿con quién me va a ir mejor? Eso es lo que te dice el pragmatismo político. Y si eso es lo que te dice el pragmatismo político, es evidente que el PLD proyecta que le pudiera ir mucho mejor con Gonzalo Castillo. Eso no está en discusión. Luis, vamos a una pausa. Okay. Retornaremos entonces para seguir conversando contigo, pero ya vamos entonces al plano de la fuerza del pueblo y vamos a dejar de último al partido oficialista, el PRM. Okay. Pausamos y retornamos en breve. Gracias. Uber, estas sí son carreteras que brillan. Continuamos conversando con Luis Ramírez, comunicador, analista político. Luis Ramírez es un hombre que tempranito, todos los días a las 5 de la mañana, ustedes escuchan esa voz en el sol de la mañana, porque él está comprometido con hacer comunicación desde que se levanta para que la ciudadanía esté informado y edificado de todo lo que ocurre. Luis. El mundo, nos escuchan en Kazajistán. Claro que sí. Luis, hablaste del PLD, yo te pellizqué para que hablaras. Vamos a hablar ahora de la fuerza del pueblo. Y la pregunta obligatoria, un escenario interesante, se ve a Leonel Fernández como el seguro candidato o el candidato natural de esa organización política, pero ahí está su hijo Omar Fernández, que nadie puede cuestionar su gran avance como político y sobre todo que es un político que está pegado en estos momentos. ¿Qué te parece el escenario de la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo? Mira,
en la Fuerza del Pueblo hay un gran dilema en ese sentido. No digo en la fuerza como organización, sino en contexto general. Pero o sea, hacia afuera, hacia la población. El contexto general. Dentro y fuera. El contexto general tiene el gran dilema de que tú tienes un candidato con una solidez de la experiencia, del expertise, Leonel. de todo lo que tú quieras, Leonel. No, y no tan solo eso, te voy a ayudar. Que ese partido se hizo para que Leonel Fernández volviera al poder. Ahí voy. Óyeme, para eso fue que se fundó. Ahí voy. Muy Fíjate que te dije que tiene un gran dilema. En contexto general, ¿qué pasa? Si tú le sumas a eso, que luego tiene el contraste entre la alta tasa de rechazo de Leonel que tiene Leonel. Está todavía, ronda el 30%. El problema a veces no es que ronde el 30%, porque tú puedes tener una tasa de rechazo alta, pero hay 3 categorías de tasa de rechazo. Que hay una tasa de rechazo que es por referencia. Vianey le dijo a fulano, Luis Ramírez es malo, no sirve, lo que sea, y esa persona me tiene un rechazo, pero cuando me conoce dice, no, pero Vianey estaba equivocado. Entonces, eso es un porcentaje. Hay otra tasa de rechazo que es una tasa circunstancial. No me gusta eso, pero en un proceso tengo un amigo, alguien que está en ese proyecto y yo te apoyo. Eso es otra tasa. Ahora, el problema de Leonel es que la mayor tasa de rechazo dentro de ese número, o sea, de ese 30 y tanto, yo te estoy diciendo que hay un porcentaje de una cosa, un porcentaje de otro y un tercer porcentaje que es el mayor. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? El de una tasa considerable dentro de ese marco que de manera definitiva no votaría por él. Entonces, eso es lo malo en una tasa de rechazo. Oye bien, fíjate que te dije, tú puedes tener una tasa de rechazo de un 30%, un 40%. Ahora, puede ser que de ese 40, el 25 o el 30 sea referencial. Si es referencial es porque me dijeron, pero si él viene y habla conmigo, si él me hace un discurso bonito, yo cambio de idea. Pero esa no es la situación con Leonel. La situación con Leonel es que su tasa de rechazo mayor es una tasa sólida de gente que por la causa que sea, no vota por él. No, okay, de manera radical no votaría por él. Ahí voy. Vámonos con Omar Fernández. Entonces, ahora. ¿qué pasa? Tiene ese problema. ¿Y Omar? ¿Qué problema tiene Omar? ¿Qué otro problema? ¿O qué ventajas tiene Omar? Espérate, en ese contexto, fíjate que no te hablé de Omar y Leonel, te hablé del dilema de la organización. El dilema de la organización. Pero que la fuerza del pueblo nada más es Leonel y Omar. Pero por eso te estoy diciendo. Ahí no hay nadie. Pero como tú me estás diciendo, mira, dímelo de Omar y dime. Yo no te estoy. Tú sabes una cosa. Déjame terminar la idea. Sí, pero también, ¿sabes una cosa? Es que la fuerza del pueblo se me está pareciendo al Partido Reformista. Está bien. Que tú sacando a Balaguer. Pero eso es parte, pero eso es parte del contexto. Por eso te dije el dilema de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes en el otro extremo, tiene Omar, que es también el elemento positivo que le da a la organización la frescura de lo que se quiere ahora. Porque ahora que se quiere, figura fresca. Luis Abinader acaba de abrir la trocha a un cambio generacional en lo político, y cuando hablo de un cambio generacional, tendríamos que hablar de que Luis, Danilo, Leonel e Hipólito son una generación de políticos. Entonces Luis abre la brecha que apertura el cambio generacional. Una gran población entiende que entre Leonel y Omar no van a retroceder. Vienen pan de Omar. Pero ¿qué pasa? Que tú acabas de darle en la diana. Tú dices, es que ese partido fue hecho para llevar a Leonel a la presidencia. Exacto. Ahí es el dilema del partido. Tiene la favorabilidad de Omar, pero a quien yo quiero es a Leonel, porque no nos llamemos engaño. Y tú coges la estructura entera de ese partido, no quiere que le hablen ni en muestra. Mira, de que el candidato pudiera ser Omar. Luis, el PRM está en una situación interesante,
Todo indica, según las encuestas que hemos visto, que David Collado le lleva una holgada ventaja a Carolina Mejía, que es su más cercana contendora. Muy bien. Ya hay otros, la vicepresidenta Raquel Peña, ahí está Guido Gómez Mazara, Yayo San Lobatón, hay otros que ya han ido desapareciendo. Muy bien. Pero lo que sí ha visto que Carolina ha contraatacado en estos días, Carolina. Una actividad muy bonita, multitudinaria. ¿Tú crees que Carolina está cogiendo un segundo aire? Las declaraciones de David Collado, que no vayan a pensar que él es un tonto con P. Eso fue, oye, eso ha surgido todos estos días. Entonces, ¿qué tú crees que pudiera estar pasando en el PRM? Que ojalá que no sea el inicio de un pleito, porque ya ellos saben, los miembros de ese partido, los dirigentes, qué es lo que pasa cuando ellos pelean. Entonces, ¿qué te parece la situación del PRM? Mira, lo primero es que la gente suele tener siempre unos referentes a nivel de organizaciones, a nivel de política, que no son aplicables. Los referentes en política, tú tienes la política siempre que plantearla en tiempo y espacio. Tú no me puedes hacer a mí un planteamiento de una organización o de un grupo social en el comportamiento de hace 20 años, cuando las condiciones, las coyunturas y todo lo que había era una y ahora es otra. De ahí que yo siempre le digo, sobre todo a los de la oposición, que están como el que tiene una visa y hay un viaje y entonces el pasaje está ahí y ellos tienen la maleta hecha contando con que a Vianey, que es el dueño del viaje, no le van a dar la visa, pero a Vianey le dan la visa. ¿Me entendiste? Sí, claro. Entonces, yo le digo siempre, yo escucho y pareciera que a la oposición su estrategia no es trabajar para ganar, es que va a haber un problema en el PRM. Tratar de dividir al partido. No, tratar no, porque si tratan es un ejercicio político inteligente. No, es que ellos asumen que el PRM se va a dividir. que ellos se van a matar porque siempre lo han hecho. Y entonces ahí yo me cuelo, fíjate, porque si estuvieran trabajando para eso sería un ejercicio inteligente. Tú sabes algo. Déjame terminar la idea. Sí, Entonces, ok. ¿qué pasa? Yo le puedo decir a cualquiera hoy, los partidos en el gobierno no se dividen. Lo que ocurrió con Leonel y Danilo es un caso, si se quiere, excepcional. excepcional, ¿Por qué? excepcional, bueno, porque llegó a un punto en donde los intereses individuales rompieron el marco del interés de lo político. Se fue a ego personal. Entonces, pero bueno, ese no es el análisis porque eso es mucho más profundo. Ajá. El punto es, si hay algo que los PRMistas todos tienen claro, y yo te lo digo porque todos nosotros conversamos con dirigentes de todos los posibles candidatos, Claro que y sí. todos te pueden decir lo que quieran contra el otro. Incluso no están utilizando ni siquiera lenguaje agresivo contra los demás candidatos. Fíjate, esa es la mejor señal. No te lo están descalificando. El que te pondera a Carolina, el dirigente de Carolina, para ponderártela, no te descalifica a los otros. El que te pondera a David para ponderártelo, no te descalifica a los otros. El que te pondera a Wellington para ponderártelo, no te descalifica a los otros, en términos personal. Claro. Eso te dice a ti que están hasta cuidando el lenguaje de no agredir. No, el partido. No, el lenguaje de no agredir. ¿Sabe por qué? Porque todos coinciden, no No, importa. pero están cuidando el partido. Pero lo que te estoy diciendo. El partido El es lo más gobierno, importante. la organización. No, el gobierno no, el partido. el es partido lo más importante. es lo que te estoy diciendo. Fíjate que con cualquiera, y tú lo sabes porque lo hemos conversado con diferentes activistas comprometidos con cada uno de los posibles candidatos. Y todos, cuando tú hablas con ellos, coinciden. No, nosotros vamos a ganar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si nosotros no somos los candidatos, con el que sea, vamos a trabajar. Eso te lo dice todito. Fíjate que antes el discurso era,
si mi candidato no es el que sale, Fulano, no, yo yo trabajo con me voy a nadie, sentar. yo trabajo con nadie. Yo me voy a sentar. Ese era el discurso antes, ahora no. Pero tú sabes algo. ¿Sabe por qué? Tú sabes algo. Porque ya experimentaron 16 años fuera del poder. Pero tú sabes qué indica la historia de ese partido. Para que sepa. Hoy PRM, antes PRD. ¿Tú sabes lo que indica? Que solo han estado fuera del poder cuando se dividen. Todas las organizaciones. Estos son países presidencialistas, que la única manera que un gobierno sale del gobierno es si se divide. Estos son países presidencialistas, nada más no es aquí. Luis. Pero tú no ves, escúchame, tú no ves que en casi todo el hemisferio siempre te gana el candidato del oficialismo. Luis, pero oye la pregunta, es que tú no te puedes ir de este espacio sin Lo decirme. que pasa es que tú me quieres llevar para donde tú quieres. No, espérate. Yo voy para donde el yo dueño de este digo. programa soy yo soy aquí que indico la pauta. También es verdad, Luis. tienes toda la razón. Luis Ramírez, ¿quién tú crees que gana la convención del PRM? El ganador de la convención del PRM. Tú dices, el ganador, tú no has dicho la Escúchame, ganadora. déjame terminar la Ok, muy idea, bien, muy porque bien. si no me deja terminar la idea. Está bien. El ganador de la convención del PRM o la ganadora Ahora sí. de la convención del PRM va a ser el que ese partido decida. El que el partido decida. Claro, el que esa organización decida. Y tú no crees. Te maté, ¿verdad? Y tú- sí, Te no, di no, la claro, respuesta. claro, El claro. que esa organización decida. ¿Y tú no crees en esas encuestas que se han presentado? ¿O tú crees que, ok, vamos a decir que esos números son ciertos, pero que el escenario puede cambiar? ¿Tú crees, No, que, pero ¿tú fuera- crees que eso se puede revertir? No. Ahora en un ejercicio sincero de comunicación, hoy por hoy, por lo menos en la percepción, todo indica que ganaría David. La Porque percepción. yo creo que, Esa percepción. escúchame, porque pero- si yo no digo pero está eso, bien. no estaría haciendo un Pero ejercicio ¿cuál responsable. percepción? ¿La de fuera del partido o la de dentro? En ambos, ¿En ambas? en ambos literales. Porque que la gente dice que David pierda lo interno. Mira, yo, como te dije, yo no soy un miembro de esa organización, lo que soy un analista político, hago el espectro general. Tú tienes en una organización, hay dos variables. Primero, la gente suele decir con frecuencia, no, es que eso es hacia afuera. Sí, pero cuando yo soy simpatizante de una organización, simpatizante, no un dirigente activo, soy miembro de una organización, pero no soy un dirigente activo. Soy un activista, pero soy miembro de una organización. No sé si tú me entiendes. Yo me inclino por el que yo percibo que va a ganar hacia afuera. No sé si tú me entiendes. Claro, claro. O sea, si yo estoy inscrito, yo soy El efecto arrastre. Si yo soy un miembro de un comité de El base, efecto arrastre. yo soy un miembro de un comité de base El que de está una adelante arrastra a los demás. si yo soy un miembro de un comité de base de una organización, y entonces yo digo, bueno, es que yo tengo que votar por Juan, Pedro, Josefa, José. Cónchale, pero el que yo estoy viendo que hacia afuera tiene más simpatía es José. Yo no te estoy hablando del activista comprometido que es miembro de... No, yo te estoy hablando del simpatizante que es el mayor número de votantes en una organización. No sé si tú me entiendes. Claro que sí. Entonces, al final, eso te estoy hablando en ese contexto hoy. Porque no nos vamos a engañar. Ese es el contexto hoy. Tú se lo preguntas a cualquiera y ese es el contexto hoy. Que después tú me hagas un análisis de por qué en el hecho dinámico del día de la votación eso pudiera cambiar, te lo puedo hasta comprar. Pero el hecho hoy es que la percepción es que David será el candidato. Luis Ramírez, hermano querido, de muchas batallas, gracias por estar aquí en este programa, que usted sabe que también es suyo, cuando tú quieras. Gracias a ti de verdad por la invitación. Y nada, feliz resto del día. Gracias, Luis Ramírez, analista, político, comunicador, un veterano del periodismo en la República Dominicana. Y a ustedes las gracias por su sintonía. Siempre es un honor servirle desde aquí este espacio Política Actual. Nos vemos en una próxima entrega.